las 7 de la mañana con 31 minutos. Nuestro próximo invitado se encuentra ya con nosotros en estudio, el asambleísta por Santo Domingo, Ángel Gende, y vamos a referirnos a propósito del trabajo que desarrolla la Asamblea Nacional, pero sobre todo, lastimosamente, los escándalos que se están dando, y en redes sociales se ha filtrado una documentación en la que aparentemente se habrían cumplido con ciertos cargos en cada uno de los territorios, lo que incluye a Santo Domingo. Hay varios documentos de este tipo sobre el reparto, puede decirse de alguna manera. ¿Cómo lo podríamos citar? Señor asambleísta, muy buenos días. Bienvenido a este medio de comunicación. Buenos días, Marianela Saramajoe. Qué gusto enorme volver a encontrarnos acá con nuestros amigos de Sarcay TV y obviamente a toda la provincia Santo Domingo de los Áchilas. Enhorabuena, agradecer a Dios porque hasta ahora nos tiene con bien. Bueno, lamentablemente nuestro país enfrenta una emergencia sanitaria, una crisis económica, y ahora hay que sumar esta crisis política que lamentablemente empaña la labor de la Asamblea Nacional. ¿Eso es verdad lo que dice? Porque cuando usted señala empaña la Asamblea Nacional, ¿es verdad lo que pasa? Del primer estamento del Estado Nacional, que es la Asamblea Nacional, en donde allá debemos de actuar con transparencia, con respeto, con profundo amor a nuestra patria. Que sucedan este tipo de situaciones, me refiero, como por ejemplo, iniciemos con el caso de Daniel Mendoza, que esto no nos haga olvidar, estos repartos de instituciones públicas, que no nos haga olvidar lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Pero obviamente, santodomingueños, pueblo ecuatoriano, el mal comportamiento de algunos asambleístas no tiene que empañar la imagen y la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Y quienes no estamos metidos en esas cuestiones, tenemos que salir al frente y defender la República y la institucionalidad. Ahora, asambleísta, ¿cuál es el punto de vista? Porque la percepción del ciudadano es que, a ver, ¿quiénes son los asambleístas que en cada territorio ha estado vinculado a este beneficio de favores? ¿Qué tan confirmada está esta información, señor asambleísta? Ustedes que trabajan desde la Asamblea, una de las labores es legislar y fiscalizar también la labor o la función política. Por eso tienen acceso a poder realizar juicios políticos. Es decir, los asambleístas son los llamados a ser vigilantes de que la ley se cumpla. ¿Qué tan verdad es lo que circula en redes sociales sobre esta asignación de cargos y con un documento en el que dice cumplido, por ejemplo, con las relaciones que se tiene en cada uno de los nombres frente a los asambleístas? ¿Qué tan verdad es este documento? Lamentablemente estamos frente a una verdad que siempre se lo ha venido manejando, no solamente en ese gobierno, en todos los gobiernos, Marianela y Pueblo Santo Domingo, en todos los gobiernos han tenido esta costumbre de quizás repartirse la institucionalidad del Estado ecuatoriano en el sentido de quizás de repente de tener alguna mayoría. Y no solamente ha sucedido en la Asamblea Nacional, ha sucedido en el municipio de Santo Domingo, el Consejo Provincial, en todas partes. Lamentablemente esta práctica, no sé, a veces hay funcionarios que se hacen elegir y tienen un síndrome de que mi amigo, mi familia, mi pariente, mi sobrino, mi hermano, mi esposa tienen que ocupar cargos públicos. Y eso no solamente sucede a nivel nacional, sucede aquí, lamentablemente también a nivel local. Entonces, desde ese punto de vista, ese comportamiento yo creo que tiene que ser, en primer lugar, juzgado por la ciudadanía, y que obviamente, quienes habla, Ángel Gende Calazacón, el día miércoles nosotros vamos a presentar ya pedidos de destitución de algunos asambleístas, pero obviamente con documento en mano. En estas circunstancias, yo considero que el gobierno nacional debe de transparentar y también los asambleístas involucrados deben aclarar. Mientras eso, nosotros hemos estado trabajando para recabar documentos y presentar, como usted bien lo dice, estimada Marianela, de hacer cumplir la ley en este marco. Quienes estén vinculados a este nivel tienen que ser destituidos inmediatamente. Ahora, señora asambleísta, como usted señala, esta es una práctica común. ¿Cómo lograr que no sea una práctica común? Cuando llega una autoridad, obviamente tiene que llegar con su gente de confianza, con aquella persona o aquel equipo de trabajo que va a poder lograr plasmar su proyecto de campaña, su proyecto político, su ofrecimiento a la comunidad, al territorio. Por un lado, se puede entender. Por otro lado, ¿cómo saber que ahí estén los mejores o las mejores cuando lo que decimos es gente de confianza?
confianza, no gente generalmente de capacidades, gente de confianza de su círculo, para que finalmente pueda plasmar su proyecto. Pero cuando ya hablamos a los territorios, y en este caso que estén vinculados los nombres con asambleístas, ¿de qué estamos hablando? ¿De que también van a aterrizar una política en cada uno de los territorios o que son favores a cambio de? ¿Cómo lograr transparentar y desnudar la realidad? Porque también es difícil y no es justo juzgar a una persona por ser hermano, pariente, cuñado, amigo de un asambleísta y juzgar que porque es amigo del asambleísta no puede ocupar un cargo, deslegitimando su capacidad posiblemente profesional. Es muy fina la línea para poder determinar si un asambleísta. No es tan fina la línea, simplemente familiares tienen que hacerse a un lado de la actividad pública, lamentablemente. Yo soy asambleísta y yo no puedo comulgar que un familiar mío ya esté ocupando un cargo público. Tiene todo el derecho, pero por lo tanto yo estoy, hasta que mientras yo sea asambleísta, ningún familiar yo puedo recomendar para ninguna situación. Lo otro también es fácil, respetar la independencia de funciones. El Ejecutivo haga su trabajo, la Asamblea haga su trabajo, la Contraloría haga su trabajo, la Fiscalía haga su trabajo. Entonces aquí no hay por dónde perderse. Por eso digo, a veces hay ese síndrome de yo llego a tal parte y tengo que llevar a tal familia, a tal amigo a ese cargo. Es obviamente que llevar a un amigo, a un compañero, eso no es una situación que pueda ser juzgada por la ley, pero obviamente también trastoca la línea de, en primer lugar, la transparencia. Yo no he tenido ningún problema a ese nivel, ni siquiera me he propuesto a recomendar por lo menos algún cargo, y por lo menos a veces, Marianela, y por eso se pierde amigos. Entonces yo creo, ahora como están pasando, mis amigos me han llamado, me han pedido disculpas por cuanto yo no he tramitado ningún cargo, por cuanto yo me he dedicado a fiscalizar, obviamente, tanto local, a nivel nacional, y que inclusive, Marianela, quiero que sepan esto, que he presentado 4 denuncias a la Fiscalía por amenazas y una vez por intento de homicidio hacia mi persona, que me han querido callar. Por eso mismo, el día miércoles vamos a presentar denuncias, vamos a presentar destitución de algunos asambleístas, y eso será público a nivel nacional. Ahora, asambleísta, estos datos que llegan y que están difundiéndose en las distintas redes sociales, ¿son actuales? ¿Qué pasa actualmente en esas instituciones públicas? ¿Cuáles son las relaciones que existen actuales? Porque muchos de esos cargos y muchos de esos nombres que circulan en esta publicación ya ni siquiera están en el poder, es decir, se van rotando. ¿Cómo analizar, cómo confiar que los que están ahí actualmente son los idóneos o no están por ser pana de una autoridad? Obviamente, lamentablemente en el reparto de los hospitales, eso ha sido uno de los grandes problemas que ha enfrentado el país, mucho más allá de poner en esos cargos con títulos que no tienen ninguna afinidad con el manejo de la salud pública en nuestro país. Eso se pudo constatar y se pudo ver fácilmente lo que pasó en esta emergencia sanitaria, que gerenciaban hospitales y se dedicaron a comprar productos médicos, productos de bioseguridad, productos para descubrir o hacer el examen y pruebas para el COVID-19 con sobreprecio. Y ahora estamos viendo estas circunstancias en las cuales, lamentablemente, que aquella persona que llegó a tal poder, a tal cargo, tiene que rendirle cuentas a muchos de los asambleístas que están involucrados en este tema de reparto de los hospitales. Entonces, en ese contexto, sí tiene mucho que ver, por cuanto, sí, inclusive, si uno se recomienda un buen perfil, pues, desde su punto de vista. Además, el gobierno nacional debe de responder sobre esta situación y la situación de los hospitales, la falta de celeridad, la falta de manejo profesional en los hospitales. Las cuotas políticas no solamente han hecho daño a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, porque las cuotas políticas a nivel internacional, en el marco de la diplomacia, también hay cuotas políticas. Entonces, lamentablemente es una práctica que lo han venido haciendo todos los gobiernos, pero depende de uno, de la formación y del respeto que se tiene hacia la ciudadanía, no ser partícipe de eso. Pero entonces estamos ligados a que la institucionalidad tenga mucho que ver con la forma de ser, de pensar, la ideología, la participación, el crecimiento de cada una de las autoridades. ¿Qué pasa con la ley? La ley debería reglamentar lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe, y lo que no se debe debería ser sancionado. ¿Existen huecos todavía legales que no nos permiten? No existe ningún hueco legal. Inclusive, constitucionalmente expresa
sí, en nuestro estamento constitucional establece que está terminantemente prohibido gestionar cargos públicos. Es tajante la Constitución. No se puede gestionar cargos públicos. Por experiencia, en anteriores alcaldías yo denunciaba que la hermana de tal está en la IMAPA, pero como no es autoridad nominadora, el municipio en la IMAPA sigan trabajando. Esa parte también hay que mejorar en la cuestión del COTAD, porque en la Constitución el comportamiento y funcionamiento de los asambleístas está expresamente ligado a una situación de legislación y fiscalización. Ahí no hay por dónde perderse, estimada Marinela. Hay la ley y hay que cumplir la ley. Ahora, señora asambleísta, nos extraña mucho de que habiendo problemas a nivel nacional, resulta que ahora aparecen, por lo menos en esa publicación que ha sido la que más ha rodado este fin de semana, y que yo le decía, hay cargos de funcionarios que ya no están, que estuvieron, pero que ya no están. Y entonces aparece justo ahora y nos interesa saber, ¿no será que nos quieren hacer, que es bueno saber, que hay que transparentar, pero por qué en este momento y no cuando era prudente, es decir, cuando estaban en el cargo, por ejemplo? ¿No será que nos quieren lanzar cortinas de humo para que nos concentremos y empecemos a discutir desde lo local, que es más cercano, que nosotros conocemos a tal o cual asambleísta, a tal o cual funcionario, porque se quiere desviar la atención de problemas de fondo a nivel nacional? No tanto así. Yo creo que esta situación siempre ha sido vox populi. Lamentablemente no se puede comprobar este tipo de situaciones, igual que los contratos. En los contratos se ponen de acuerdo o se crean empresas fantasmas y va dirigido los contratos desde los términos de referencia. En esta situación del reparto de las instituciones públicas, yo no considero que sea así. Y aquí va a traer mucho más cola. De esto, Daniel Mendoza, él va a dar otros nombres, no solamente vinculados en las cuestiones de reparto de los hospitales, sino otras cosas. Entonces, por lo tanto, una vez que cae preso Daniel Mendoza, se pelean los compadres y empiezan a salir este tipo de situaciones, porque esto no se hace a la luz pública, pues esto se hace un acuerdo. En pocas palabras, tiene que aclarar el gobierno si lo hizo o no lo hizo, pero en ese contexto justo cae como que fuera mayor coincidencia de mi parte. Yo no le veo coincidencia de mi parte, veo la pelea de los compadres y ahí van a empezar a salir otros documentos, otros pronunciamientos sobre esta situación, y el país y Santo Domingo tienen que estar muy alerta a lo que pueda Ahora, suceder. señor asambleísta, a eso hay que colocarle un tema adicional, y el tema adicional es que estamos en calendario electoral, es decir, el próximo año, febrero, son las elecciones tanto para asambleístas como también para el presidente de la República. A veces parece que como que sacan la pieza o las piezas o el escándalo y van jugando en una tabla de ajedrez y van moviendo las piezas dependiendo el tiempo, la conveniencia. Entonces ahora voto esta información porque esto genera en la población. Y por supuesto que nos impacta, porque lastimosamente vernos reflejados en estos temas de corrupción nos molesta, pero también el saber en qué marco se desarrolla. El tema político es un tema que juega también, y el estar a contrarreloj, es decir, o con tiempo ya previsto para las elecciones, también debería contar. También cuenta toda esta situación en el marco de la política, pero lamentablemente es inaceptable estar en una emergencia sanitaria, en una crisis económica, en una crisis política, en donde yo le doy toda la razón en algunos comentarios que dicen los ciudadanos, pero también yo les pido, no generalicemos. Habemos asambleístas que nos hemos dedicado a trabajar con respeto. Ante esa situación, yo sí considero hacer un llamado a toda la institucionalidad. Yo siempre lo manifesté y dije, hacer la transición del correísmo, que para mí fue el antro de corrupción, desinstitucionalizar ese aparataje en donde cambiaron las reglas de juego, en donde a la Contraloría le quitaron su rol fundamental, porque anteriormente la Contraloría era el que establecía los precios, ellos daban seguimiento, pero acá crearon el CERCOP. Ese CERCOP no sirve para nada, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, recuperar la estabilidad del Estado ecuatoriano, para eso yo sí creí en este gobierno, que sea como un gobierno de transición, pero lamentablemente en esta transición
se ha mantenido la corrupción que se venía ejerciendo anteriormente y ahora también se ha profundizado lamentablemente en el último periodo, tanto de la Asamblea como del gobierno nacional. Entonces estamos frente a un cambio estructural que se debe hacer y obviamente mantener la fe, la esperanza, porque nuestro país no puede sucumbir, porque nuestro país no puede desaparecer por el mal comportamiento de algunos funcionarios. Señor asambleísta, ¿cuál es la función del ciudadano? El asambleísta tiene las funciones claras. Hay que legislar, hay que fiscalizar, hay que transparentar, hay que denunciar. ¿Cuál debería ser el rol que tiene el ciudadano? Porque también vemos a un ciudadano que nos gusta consumir, que este tipo de escándalo a través de las redes sociales lo replicamos, nos alarmamos, nos cuestionamos, pero ¿qué podemos hacer para transformar? Este es un momento histórico en el que también podríamos transformar. Si tanto nos hastía, nos molesta, nos incomoda, criticamos, una cosa es sentarse a criticar y otra es ser parte del cambio, y eso es generar incomodidad, dejar la comodidad de lo que estamos haciendo para ir un poco más allá. ¿Cuál debería ser el rol en esa circunstancia? Porque lastimosamente, y también hay muchos comentarios en redes sociales que señalan, ahí está lo que ustedes eligieron, ahí está lo que el pueblo eligió. Los pueblos se merecen los gobernantes que tienen porque es quien los elige finalmente. Pero ¿cómo transformar a una sociedad que por un lado estamos asqueados de este tipo de corrupción, pero por el otro lado, ¿qué podemos hacer para cambiar? Yo considero que hay que ejercer la verdadera función del ciudadano, que no solamente es ir a las urnas y obtener la papeleta de votación, porque la mayoría de los ciudadanos vamos para eso, solamente obtener la papeleta de votación, y en el transcurso, cuando ya le dan la papeleta para votar, ahí se pone a pensar y raya por donde sea. Entonces aquí hay que dar, la participación ciudadana debe ser el eje fundamental de la democracia, de la transparencia, y la participación ciudadana el eje fundamental para combatir la corrupción. Organizarnos, los ciudadanos, exigir cuentas, exigir la rendición de cuentas, toda vez que se institucionalizó la participación ciudadana. Y recordemos la triste historia que pasamos ahí con el cura Tuárez, en donde el quinto poder del Estado ecuatoriano también salió manchado por una serie de situaciones. Entonces, ante eso, ante la falta de transparencia a ese nivel, yo considero que la participación ciudadana debe ser la base fundamental en un Estado democrático, en donde se exija transparencia, en donde se exija honradez, en donde se exija trabajo y respeto. Y ahora también hago un llamado. Señor Contralor aquí de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, tengo 28 pedidos que no han sido ejecutados, no han sido realizados. A usted le digo, ¿qué compromiso tiene aquí con algunos funcionarios? Yo ya estoy harto, estoy cansado de enviarles oficio tras oficio que se pronuncie. Si ante eso la Contraloría no se pronuncia, debe pronunciarse por la ciudadanía. Ese es. Pero ¿qué casos, señor asambleísta? Porque, bueno, usted dice debe pronunciarse la ciudadanía. ¿Qué casos? ¿A qué se refiere? ¿Estos 28 casos tienen relación con qué temas? Nosotros hemos pedido, por ejemplo, 14 denuncias de enriquecimiento ilícito público y privado, asociación ilícita de empresas de familiares que contrataban con la anterior administración. Tenemos ahí fiscalización de la vía Aventura. Hemos pedido fiscalización del peaje de Quito-Santo Domingo. En sí, una serie de denuncias que nosotros hemos presentado, pero que lamentablemente desde julio del 2017, desde julio del 2017 no tenemos respuesta. No tenemos respuesta absolutamente nada, estimados santomigueños, y ante eso depende la participación ciudadana, estar atentos y que obviamente ser más responsable con nuestro voto, dar seguimiento de quiénes son los candidatos, del comportamiento de los candidatos, cómo ha sido su vida privada, cómo ha sido su vida pública, para poder dar la confianza, porque caso contrario nos puede suceder lo que está sucediendo hasta ahora. Muchísimas gracias, señor asambleísta, esta mañana por habernos acompañado. A usted, Marianela, y pueblo sandomingueño, de esta crisis económica vamos a salir, de esta crisis sanitaria vamos a salir, pero vamos a salir con mucha fe en Dios. Yo quiero volverme a encontrar con todos ustedes. Gracias y Dios le bendiga. Estaremos pendientes de esos 28 pedidos que se ha hecho a propósito de la Contraloría. Señor asambleísta, ¿lo hicieron a nivel local en Santo Domingo el pedido o a nivel nacional? Le hicimos a nivel nacional el pedido porque no encontramos eco acá. Disponen desde Quito con la firma de Pablo Celi, no sé si interrumpimos rapidito esto. Aquí está la documentación, aquí están todos los pedidos.
Mira, aquí están todos los pedidos desde el 2017. Pablo Celi dispone. Cojamos, por ejemplo, aquí realización del examen especial de la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Nosotros también pedimos a ese nivel. Contratos del IES, también lo pedimos. Contratos en los hospitales, también lo pedimos. ¿Y qué dice la firma que usted señala a Pablo Celi? Perdón, ¿Qué Pablo señala? Celi dispone a la oficina provincial que es Santo Domingo de los Áchilas para que se atienda todos los pedidos. Y no se atiende todavía. No se atiende los pedidos desde el 2017. Esa documentación, porque estaremos también como medio de comunicación acercándonos a Contraloría para ver si conocen de este pedido, de esta denuncia, para hacer el seguimiento correspondiente. El asambleísta Ángel Gende, hemos platicado en esta mañana a propósito, lamentablemente, de lo que está sucediendo y estos escándalos que se dan en torno a al poder político también en los territorios. 7 de la mañana con 51 minutos. Nos vamos con Edwin con más información.